Y ahí va llegando Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Sandra? Muy Buenas bien, noches. muchas Buenas noches a gracias. todas. Un gusto Buenas estar aquí. noches. Hola, Delfina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. Ay, qué bueno, Juan Carlos. No, pues estamos súper contentas que hayas podido acompañarnos. Pues te digo que llevamos tres sesiones, 3 semanas hablando Ajá. de un libro, mira, aquí te lo enseño, que se llama Tú eres yo, ¿sí? Y que dice estudio, desarrollo y casos prácticos sobre el espejo, la proyección y la sombra. Ok. Entonces, es un librito súper chiquito, ¿verdad? Viene como muy resumido de lo que se trata. Entonces, por eso, bueno, pues me encantaría aquí lo que tú nos pudieras complementar, ¿verdad? Ella como que se dedicó a explicar todos los diferentes tipos de espejos y dije, no, pues aquí Juan Carlos está el bueno. Yo ya les mandé más o menos lo que tú haces, les dije que das muchos cursos en espiritualidad y en comunicación interpersonal y conocimiento de uno mismo y en esto, ¿no? En la disolución de la sombra, la reconciliación con la sombra. Y bueno, pues no sé si tú nos quieras contar tantito más de ti, de por qué te gusta este tema para darlo en tus cursos y luego ya nos metemos de lleno. Ya, sí, muy breve, ¿verdad? Nada Sí. más, ¿me podrías repetir el nombre de la autora del libro? Marta Sí, Salvat. Marta Salvat. Ajá. ¿Marta con Española. T nada más o con TH? Conté nada más. Ah, ok, Marta Salvat. ¿Y el título del libro es? Tú eres yo. Tú eres yo. Ok, Ella es facilitadora del curso de milagros, entonces lo mezcla mucho. ya, ok. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Me puedes Claro. poner como A ver, con... bueno, trata. No sé. No, dice que no puedo. Ócala. Nomás que me hagas coanfitrión y ya para poder Sí, poner una diapositiva. voy. Allow. Ya, make host. Sí, vamos a ver. No, todavía no me da... Ah, sí, ya. Ya. Pero creo que ya, ahora sí. Bueno. Bueno, quisiera nada más compartirles que el tema de la sombra ha sido un tema siempre muy cautivante desde la perspectiva del desarrollo humano. Para el desarrollo humano, el tema de la sombra es fundamental porque en la etapa adulta, dentro del desarrollo humano, en la etapa adulta, una de las tareas básicas para poder avanzar hacia estadios más plenos y de expansión de conciencia, el individuo tiene que haber logrado recuperar parte de su sombra o una buena parte de su sombra. Y si no es un obstáculo, porque eh, el trabajo de maduración y el trabajo espiritual siempre implican un movimiento de transformación de la persona, o sea, la persona se transforma, digamos que de alguna manera va transformando las áreas oscuras de su ser en, en, en fortalezas de carácter, para decirlo en términos psicológicos, ¿no? Discúlpame, Juan Carlos, qué pena. Es que sabes que te hice a ti anfitrión, pero nada más decía cambiar, entonces dejé de Ya, ser yo. Ahora nada más eres tú. entonces ya ¿Puedes? silencié Ya la silenciaste, ok. Te iba a decir eso. Tú silencialas porque luego se ve mucho Ok, eco. Gracias. bueno, entonces, eh, quiero saber, me imagino que tienen ya una idea, un concepto general de la sombra o no. Sí. Bueno, aquí yo lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Esa mancha que ustedes están viendo en la diapositiva, podemos decir que es el ego o podemos decir también que es la persona. Esa especie de mancha representa todo aquello que yo creo que soy. Todos los conceptos que yo tengo acerca de mí mismo,
todos los gustos con los que yo estoy identificado, los títulos con los que estoy identificado, los roles que yo desempeño, todo aquello con lo que yo estoy identificado, trátese de mi nombre, mi profesión, mi estatus socioeconómico, mis propiedades, todo aquello con que yo me identifique. Entonces yo lo voy echando ahí y voy armando una especie de mapa o de mancha con la que estoy plenamente identificado y estoy pensando que soy eso. Eh, Siempre se ha hecho la advertencia de que hay que tener mucho cuidado con qué nos identificamos, porque si tú te identificas con algo que es temporal y perecedero, pues puedes tener la experiencia de perderlo y en el momento de perderlo sentir que te estás muriendo, ¿no? Bueno, entonces allí hay un montón de cosas acumuladas. La mancha la podemos llamar el ego, la mancha la podemos llamar la persona. Lo cierto es que en el respaldo de esa imagen que yo tengo de mí mismo, es decir, si yo le doy la vuelta a esa mancha y la empiezo a mirar por el otro lado, entonces allí encuentro yo eh, la sombra. La sombra es el respaldo, es lo que no puedo ver. En general, por ley de polaridad, nosotros tenemos un área visible y un área invisible. Eso lo podemos constatar en nuestro propio organismo, con nuestro propio cuerpo, porque nosotros cuando nos miramos a un espejo siempre estamos mirando el frente. Nosotros cuando nos relacionamos con los demás siempre nos relacionamos de frente. Es decir, que nosotros tenemos un derecho y tenemos un anverso. Nuestra espalda, nuestra nuca, nuestra parte trasera toda es nuestro anverso. Esa parte no la mostramos, pero no solo no la mostramos, tampoco la podemos ver. No es accesible a nuestros ojos y la única manera de tener un acceso visual a esa parte, que es un punto ciego, no tenemos ojos en la nuca, es a través de espejos. Entonces, nosotros podemos observar la parte de nuestro cuerpo que nuestros ojos no pueden ver a través de un espejo. Lo mismo sucede con la psique. Entonces, dentro de la psique existen una serie de elementos que se vuelven invisibles, que de repente perdemos posibilidad de contemplarlos. No hay manera de acceder de una manera consciente a ellos y en ese momento perdemos contacto con esa parte de nosotros, queda sumergida en el inconsciente, no tenemos la más remota noción de que somos de determinada manera o que tenemos ciertos rasgos y entonces solamente los podemos ver a través de espejos. Y esos espejos en este caso son las demás personas. La sombra eh, es justamente todo este componente invisible que nosotros solamente podemos ver a través del espejo del otro. Y las sombras son todos aquellos pensamientos, emociones, sentimientos y actitudes que hemos tenido que negar o hemos tenido que reprimir u ocultar para no perder el afecto de las personas que cumplieron un papel muy importante en nuestra educación, como fueron padres, maestros, etcétera, determinados parientes, familiares, o que cumplieron un papel importante en nuestros núcleos de socialización. Por algún Entonces, motivo nosotros perdimos contacto con eso. ¿Alguien quiere preguntar algo? sí, te iba a preguntar. Entonces, por ejemplo, hemos estado hablando de cómo reprimimos mucho el enojo. En el libro pasado hablábamos de eso. Bueno, muchas emociones, pero hablábamos mucho de eso. Entonces, si nosotros introyectamos eso, que el enojarse está mal, es mal visto, no es correcto, entonces el enojo está en mi sombra. Y ahí yo estaría proyectando entonces, ¿qué? O sea, ¿me puedes poner un ejemplo? Estaríamos viendo a gente que se enoja mucho y la criticaríamos de que, ay, es que mira, es muy enojona y eso nos chocaría mucho porque yo crecí pensando que estaba mal enojarse, pero realmente es algo que yo desearía hacer, desearía poder hacer, pero tuve que reprimir. O sea, la Ah, sombra es algo ahí que yo como que muy inconscientemente quisiera hacer, pero lo tuve que ocultar y reprimir. bueno, ahí ya pasamos entonces de la sombra a la proyección, ¿no? Que es importante distinguir. Por una parte está la sombra, que es todo ese bagaje que quedó oculto, quedó reprimido, que quedó por debajo del nivel de la conciencia. Y por otra parte está un mecanismo de defensa que nos permite a nosotros percatarnos de algunas áreas de nuestra sombra y que es el mecanismo de la proyección. El mecanismo de la proyección opera cuando nosotros vemos en otra persona
algo que nosotros no nos permitimos en nosotros mismos, no nos damos permiso dentro de nosotros mismos, porque nuestro ego o nuestro yo de alguna manera ha asumido que nosotros solamente somos merecedores de nuestro amor propio si no tenemos ciertos rasgos. Si yo tengo rasgos que la cultura no me valida, que la cultura me va a criticar, que la cultura rechaza, entonces yo me he puesto como condición para ser una persona honorable y respetable dentro de mi entorno, no tener ese rasgo y por eso lo reprimo. ¿Cómo lo voy a ver? Lo voy a ver efectivamente, lo voy a ver proyectado en el otro. En el caso de la ira, es un ejemplo problemático, porque la ira es una emoción y las emociones son estructuras muy básicas que vienen de muy atrás y por eso nunca pueden quedar completamente reprimidas. Una persona lo que puede es haber reprimido ciertos motivos y ciertas formas de enojo, pero la Ujú, ira no queda completamente reprimida porque la ira va a seguir aflorando a lo largo de nuestra existencia. Lo que en cambio no nos vamos a permitir es manifestar ciertas conductas cuando estamos furiosos. O lo que no nos vamos a permitir es demostrar cuando estamos iracundos, pero ira seguiremos sintiendo siempre. Entonces, cuando nosotros veamos a alguien que se permite o que ujú, actúa de un modo que nosotros no nos hemos permitido, que nosotros nos tenemos prohibido actuar y que creemos que ni siquiera tenemos ese rasgo porque está por allá en el inconsciente, entonces vamos a experimentar el mismo rechazo que hizo que nosotros reprimiéramos ese rasgo, ese rechazo lo vamos a presentar con la otra persona y entonces vamos a ver en el otro o una persona indeseable, una persona con conductas incorrectas. Y nuestra tendencia natural va a ser criticarla porque no nos gusta los rasgos que estamos viendo en ella. Entonces, ese rasgo queda reprimido. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo de cosas que pueden pasar, ¿no? ajá, En la, el infante, el niño, es por naturaleza curioso y experimenta. Entonces él permanentemente pone a prueba muchas cosas y se explora a sí mismo. Y una de las formas en que el niño se explora es tocándose. Toca sus pies, toca sus piernas, toca atrás, aquí, y agarra sus órganos sexuales y todo eso. Y un padre, ante ese tipo de conducta, se comporta de una manera represora y dice, no te toques, entonces el niño va a dejar de hacerlo, aunque no entienda por qué, no sepa por qué, pero él le va a parecer que eso se ve mal y que no está bien que lo haga. Por lo mismo, él va a manifestar rechazo si alguna vez llega a enterarse de que alguien hace eso. ujú, Pero lo vamos a ver con algo más fácil de corroborar, como por ejemplo que el niño esté gritando. Los niños exploran también a través de su voz y de sus gritos. Hay niños que simplemente empiezan a gritar porque están explorando hasta dónde pueden gritar. Pegan un grito, se quedan callados, y luego pegan otro, y se quedan callados y gritan. Si el adulto entra nuevamente en una actitud represiva y lo silencia, aquí tengo que señalar que cuanto más represora haya sido la conducta del padre o de la persona que prohibió ese tipo de comportamiento, más virulenta es la sombra de esa persona. ¿Eso qué quiere decir? Que si le dijeron, cállate, no fastidies y hasta lo amenazaron, entonces esa persona probablemente cuando sea adulta y escucha a alguien gritar va a sentir demasiada molestia. Y si está conversando con un amigo y el amigo tiene a un hijo ahí y el hijo está hablando fuerte o está gritando, él se va a sentir muy fastidiado por los gritos del hijo de su amigo y va a estar desesperado preguntándose todo el tiempo en qué momento mi amigo le va a decir a su hijo que se calle. ¿En qué momento lo va a silenciar? Porque no nos deja conversar, porque ese niño es un niño grosero que nos está molestando a nosotros y no nos fastidia y no nos deja conversar, ¿no? Se está comportando de una manera inadecuada. Eso va a suceder si no le permitieron llorar, si no le permitieron llorar, va a sentir el mismo rechazo cuando ve a alguien llorando. Eh, Hay muchos rasgos que quedan reprimidos porque la cultura simplemente no los acepta. Y no todos los rasgos que quedan reprimidos son malos. Hay culturas que por algún tipo de malformación social cultural
no permiten cosas que son naturales y son parte de la existencia y son parte del proceso evolutivo. Entonces, y la reprimen. Como por ejemplo, la ternura. Hay culturas que no se permiten la expresión de la ternura o no se permiten la expresión del afecto. Hay culturas donde hay microsistemas familiares donde no se permite que la persona se ría a carcajadas, por ejemplo. Hay microsistemas donde no se y las carcajadas son necesarias. ¿No? No es que esté mal, que así como que alguien dijera es que eso no es parte de la etiqueta. Eso sería una soberana estupidez, porque eso es parte de la evolución y es un mecanismo eruptivo que es necesario para que el individuo pueda desalojar parte de su emoción, igual que el llanto, ¿no? Pero la cultura efectivamente puede crear estructuras falsas, ideas erróneas acerca de cómo debe ser la conducta y mandarle al hombre a actuar de una manera antinatural y mandar a la mujer a actuar de una manera antinatural. Y eso es lo que hace que se repriman ciertas conductas que después resultan vergonzosas o que la persona no se atreve a demostrar, aún siendo positivas. Eso se llamaría la sombra blanca, ¿no? Ujú. Hay una sombra negra que son ciertos puntos oscuros, pero hay una sombra blanca que son cosas positivas. Si un niño fue ridiculizado porque en una ocasión se portó de manera honesta y el señor del banco le devolvió más dinero del que era y él se dio cuenta y se lo devolvió al cajero y llegó a su casa y contó y en su casa en vez de aplaudirlo y decirle que qué honesto es, le dijeron que estaba tonto y que estaba menso y que este mundo es de los listos y que eso no se hace. Y no solo se conforman con eso, sino que además cuando vienen los familiares, por ejemplo, lo comparten, ¿no? Si supieron la que hizo aquí el fulanito. Mm. Entonces, él va a mandar la honestidad a la sombra. Si tiene aptitudes literarias o tiene aptitudes artísticas, pero alguien se burla de eso, posiblemente el niño mande también eso a la sombra, pero va a quedar, pero él siempre va a tener esa sensibilidad artística o él siempre va a admirar a las personas. Silenciosamente puede llegar a sentir admiración por la honestidad de alguien, porque él todavía tiene algo de eso, pero está reprimido, ¿no? Está reprimido en la sombra. Bueno, no sé si hasta este punto he podido ser sintético y explícito, ¿no? Sí, Entonces, claro. Yo te sí, quería preguntar algo. ok, Ahí, por sí. ejemplo, decías que si me molesta mucho el que mi amigo no calle al niño, ¿no? Que está grite y grite. A lo mejor, o sea, volviendo a la pregunta que si es algo que yo quisiera hacer, pero no me permito, pues a lo mejor ahora a esta edad ya no es que quiera estar gritando, ¿verdad? Pero entonces no es la acción en sí, sino lo que representa, o sea, que ese niño está como queriendo llamar la atención o no sé, y eso es lo que me incomoda y yo muy inconscientemente, muy por dentro también quisiera o qué puede significar, o sea, pensando en que la sombra siempre nos quiere decir algo, ¿verdad? Algo para nuestro crecimiento. Em, es muy raro que la sombra se manifieste a través de algo que yo quisiera hacer, pero no me permito. Porque la sombra es inconsciente, por lo tanto no se puede convertir en un objeto de deseo algo que está contenido en la sombra. Eh, eso que tú dices es posible, pero ya no es un rasgo de la sombra, ya no queda contenido en la sombra, no sería un elemento, un componente de la sombra. Generalmente en la sombra eh, puede suceder con la sombra blanca, por decir algo, que una persona con capacidad literaria, pero que nunca exploró esa parte porque la cultura no se lo permitió, lea un libro y en la lectura de ese libro se emocione y se emocione hasta las lágrimas y diga qué belleza, qué capacidad literaria la de este autor. Y en ese momento lo que le está sucediendo a esa persona es que él él tiene algo de lo que tiene ese autor, porque si no tuviera algo de esa capacidad creativa y de ese sentido estético, no podría verlo, por un principio de la economía psicológica que dice que uno no puede ver fuera lo que no lleva dentro. Ujú. Sí, ese es el meollo del asunto. Ahora, ¿qué es lo que realmente se proyecta? Se proyectan intenciones, se proyectan valores o problemáticas que uno tiene. Eso es lo que nosotros solemos proyectar. No toda proyección es parte de la sombra. Esto es muy importante. Miren, quisiera decir Ujú. varias cosas. Primera, vamos en orden. No todo lo que yo proyecto es un componente de mi sombra, ¿sí? Ok. Pero todo contenido de la sombra es proyectado.
Ujú. Repito, todo contenido de la sombra es proyectado, mas no todo lo que yo proyecto es un contenido de mi sombra. Por ejemplo, yo puedo estar teniendo un problema matrimonial y por causa de ese problema matrimonial andar muy impaciente ahorita. Y de repente ver a otra persona impaciente y decir, quién sabe qué problemas tiene allá en su casa, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es proyectar. Pero eso Ujú. no está en mi sombra. Nada de eso es parte de la sombra, ¿sí? Eso sería lo primero. Pero en cambio, todo contenido de la sombra se proyecta. Otro punto importante a aclarar, no todo lo que a mí me molesta de otra persona es una proyección mía. No, no todo lo que a mí me molesta. Es decir, en la vida es comprensible que una persona realice una conducta que me causa frustración, porque al realizar esa conducta frustra algo que yo quería hacer, ¿sí? Por eso en la comunicación no violenta se dice, cuando esta persona dijo que me iba a dar que me iba a devolver este dinero tal día, o que esta empresa dijo que me iba a pagar tal día, y no me pagó, sentí una gran frustración y un gran enojo porque no veo satisfecha mi necesidad o expectativa de invertir ese dinero el próximo domingo en la subasta que va a haber de arte en tal lugar. ¿Sí te fijas? Entonces, ahí en ese momento, bueno, es para todos, ¿no? En ese momento yo siento un gran enojo hacia esa persona o hacia esa conducta o hacia esa circunstancia, pero no quiere decir que yo esté proyectando algo en esa persona. Empiezo a proyectar cuando yo ya empiezo a hacerle atribuciones de intencionalidad a esa persona. Cuando yo empiezo ahora sí lo personalizo a él y empiezo a Claro. decirle, esta persona es una persona descuidada o inconsciente, o empiezo a decir varias cosas, es probable que ahí ya empiece yo a hacer proyecciones, ¿sí? Ujú. O que le valen las necesidades de los demás y ya empiezo a decir Quería ese tipo de fregar. cosas. Entonces, ahí ya empecé a hacer proyecciones. Tercer punto que yo quisiera aclarar, cuando decimos que lo que te choca, te checa, ¿no? Una expresión popular, no se quiere decir con eso que la conducta que realizó la otra persona yo también la realice, porque en la mayoría de los casos no es así. Una persona puede sentir enojo porque la otra llegó mascando chicle y enojarse con esa persona, y eso no quiere decir que el que está enojado también masca chicle. No, el que está enojado a lo mejor nunca masca chicle. Entonces lo que habría que preguntar es, ¿y por qué te enojaste con esa persona que masca chicle? Y cuando la persona diga, bueno, me enojé con esa persona porque es una falta de respeto venir a una entrevista como la que yo le iba a hacer, porque yo soy el encargado de recursos humanos y le iba a hacer una entrevista, es una grosería venir mascando chicle. ¿Y por qué crees que es una grosería? Porque es una actitud desafiante, es como decir que a mí me importa poco los demás, yo hago lo que quiera, a lo mejor quiere mostrarse aquí como que él es. Ya cuando empiezo a hacer eso, ya empecé a proyectar. Eso sí ya son proyecciones, porque eso se llaman atribuciones de intencionalidad, ¿no? Em, si me permiten, quisiera compartir eh, una diapositiva que nos puede ayudar a entender este tema. Ok. Nada más la voy a ubicar. Eh, ¿Conocen la ventana de Johari, verdad? Sí. Ok. Me gustaría compartir algo de eso si es necesario. Si no, la paso por alto Claro. y solamente señalar un detalle aquí. Algunas de las formas en que nosotros podemos detectar nuestra sombra es en nuestras proyecciones. El último párrafo de esta diapositiva dice así: la sombra se halla oculta en nuestras proyecciones. Así pues, cuando reaccionamos desproporcionadamente ante un rasgo ajeno, es porque no acertamos a advertirlo en nosotros mismos. Una de las condiciones de que sea proyección es que yo estoy reaccionando desproporcionadamente. Y segundo, que estoy considerando que mi enojo es ante un rasgo que tiene la personalidad que estoy observando. Es muy probable, por tanto, ¿sí? Eh, es muy probable, por tanto, que cuando un rasgo o una conducta de una persona nos haga sentir enojados o confundidos y reaccionamos desproporcionadamente, estemos contemplando indirectamente algún aspecto de nuestra propia sombra. Esto no significa que nuestro disgusto
ante la conducta de otra persona sea indicativo de que nosotros también actuemos ordinariamente con esa conducta o de esa misma manera, ¿sí? Que también efectuemos esa misma conducta, ¿no? Lo que estoy proyectando es la actitud que le atribuyo a la otra persona cuando realiza la conducta. Por otra parte, no siempre que nos enojamos o nos sentimos frustrados por los efectos de las conductas de otros, estamos proyectando algo nuestro. A veces son solamente los efectos de las acciones ajenas y de las circunstancias los que originan nuestra molestia, porque frustran nuestros propósitos, deseos o necesidades. Y finalmente, lo más importante, lo que quiero que veamos ahorita, es que la proyección es un asunto fino y para entenderlo necesitamos observar el siguiente cuadro del modelo integral de Ken Wilber. En este esquema de Wilber, que no tiene nada que ver con la ventana de Johari, mucha gente me lo pregunta, ¿no? Que si eso tiene que ver con la ventana de Johari, porque son 4 cuadrantes. Ahorita de pronto hago una breve exposición de la ventana de Johari, porque algunos no la conocen, ¿no? Sí. Entonces, según Wilber, en el mundo existe una dimensión individual y una dimensión colectiva. No se puede mezclar lo social con lo individual. Los temas sociales no se pueden reducir a temas individuales. Yo no puedo explicar la sociología por la psicología. Entonces, son categorías distintas. El estudio de los colectivos corresponde a ciertas ciencias, el estudio de los individuos corresponde a otras ciencias. Ok. Pero así como existe lo individual y lo colectivo, Wilber dice que existe lo interior y lo exterior. Eh, qué es lo interior? Bueno, ¿qué es lo exterior? Lo exterior es lo que nosotros podemos ver, lo que captan nuestros sentidos, eso es lo exterior. Lo que se puede ver con el microscopio, con el telescopio, con el radar, con la máquina fotográfica, eh, es decir, todo aquello que captan los sentidos y sus extensiones es exterior. En cambio, ¿qué es lo interior? Lo que no pueden captar los sentidos ni sus extensiones. ¿Qué es interior entonces? Es interior los sentimientos, las intenciones y los pensamientos de las personas. ¿Qué es exterior? Sus conductas, ¿sí? Hablando individualmente, ¿sí? Lo interior individual es, Wilber lo llama lo intencional, así lo llama él, es tu intención, no se puede ver. Si una persona tiene pensamientos en un momento dado y le hacemos una tomografía axial, la tomografía axial únicamente nos va a permitir ver las áreas del cerebro que están funcionando cuando él piensa eso, pero no vamos a poder ver sus pensamientos, ¿sí? Ujú. Eh, y también y por otra parte está lo exterior, que es la conducta. ¿Qué es lo exterior? ¿Qué vemos de las personas? Bueno, de las personas solamente podemos ver dos cosas: sus organismos, o sea, sus cuerpos y sus conductas. Pero no podemos ver ni sus emociones, ni sus intenciones, ni sus pensamientos, ni sus valores. Podemos inferirlos, tratar de inferirlos de las conductas que tienen, pero no se puede reducir lo interior a lo exterior. Yo no puedo inferir nada de lo interior, yo no puedo eliminar lo interior a lo exterior. Yo no puedo decir que observando el sistema nervioso de una persona ya pude entender los sentimientos de soledad de alguien. No, los sentimientos de soledad son una experiencia privada e íntima que sucede en un mundo interior y no en el mundo exterior, ¿no? Bueno, esto es lo más importante acá. La parte inferior, que es lo cultural y lo social, que es lo colectivo, no nos interesa tanto. Nos interesa, en cambio, sí esto que dice aquí, porque Wilber dice que para evaluar la validez de lo que puede ser observado, existe lo que llamamos la verdad. Y la verdad es la adecuación entre lo que decimos y lo que vemos. Eso es la verdad. Si alguien dice está lloviendo y efectivamente vamos y miramos que está cayendo agua de las nubes, decimos que es verdad. Es decir, que hay una correspondencia entre el evento y la representación proposicional que hacemos, que es decir, está lloviendo. Ya, eso sería la verdad. Pero el criterio de validación de lo interior individual, o sea, de la parte intencional, ya no es la verdad, porque nosotros no podemos asomarnos en el interior de un ser humano para saber si lo que dice es verdad o no es verdad. Una persona puede estar diciendo, estoy muy triste porque llegaste tarde
a la cita. Por ejemplo, la novia le puede decir eso al novio: estoy triste porque llegaste tarde a la cita. ¿Y por qué estás triste? Porque eso me demuestra que no me respetas. Y es posible que la chica esté engañándose a sí misma o esté engañando al novio y en realidad no está triste, sino que está furiosa. Pero aprendió que es mejor no decir que está furiosa, que es mejor decir que está triste, porque la tristeza convoca abrazos y convoca compañía, mientras que enojo genera lejanía y genera miedo. Entonces prefiere decir que está triste, aunque está muy enojada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio de validación de lo interior? La veracidad de la persona, su sinceridad, su integridad o su honestidad. Como nosotros no siempre tenemos posibilidad de preguntarle a otro qué siente o qué intención tiene, y no siempre contamos con que el otro será lo suficientemente sincero para decirnos qué intención tiene, qué piensa y qué siente, entonces nosotros solemos hacer eso de atribuirle al otro intenciones, pensar por el otro, atribuirle pensamientos, etcétera. Eh, Ya. con esto entonces confirmamos esto. Lo único que podemos ver en los demás son sus organismos y su conducta, o sea, lo exterior conductual. Las actitudes, intenciones, pensamientos, motivaciones y sentimientos que nosotros vemos en los demás son en realidad atribuciones que nosotros les hacemos. Y esas atribuciones siempre son proyecciones de lo que nosotros pensamos, sentimos, buscamos, queremos, etc. Ok. Esas, Ya. esas, esas atribuciones pueden ser, esas proyecciones pueden ser cosas que estamos viviendo y de las cuales somos conscientes, o también pueden ser proyecciones de algo que está muy en nuestro inconsciente y que es la sombra, porque como dice allí, nadie ve fuera lo que no lleva adentro. Bueno, no sé si sobre esto hay más dudas, inquietudes, preguntas o algo que ustedes O no, quieran. nada más para dejarlo así, entonces en pocas palabras, no todo lo que proyecto es sombra, o sea, yo me puedo enojar porque alguien no me contesta los mensajes, porque a mí me urge ya saber la respuesta, ¿no? Pero cuando ya empiezo a decir, no, le vale, mira, o sea, de plano me quiere fregar, o ya empezar a atribuirle esa intención, ahí ya me estoy proyectando, ¿no? Ahí ya Ya estás es algo mío. proyectando. Y Ujú. primero, no todo enojo con una persona es porque yo esté proyectando algo en ella. Segundo, aun cuando esté proyectando, no todo lo que yo proyecto es contenido de la sombra. Eh, y tercero, cuando se trata de una proyección de la sombra, los sentimientos son muy intensos. Lo que se siente con respecto a la otra persona alcanza niveles muy intensos. ¿Sí? Esa es una señal muy probable de que yo esté en contacto con algo de mi sombra y esté atribuyéndoselo al otro, ¿no? A la otra persona. Ok. Sí, Sí, o sea, bueno, decías que es que Marta Salvat, como para simplificar, yo creo que fue por eso, para simplificar nada más, lo usaba como sinónimo. Y de hecho ella decía, o sea, proyección, sombra, espejos es lo mismo. Ahora, para que nos quede claro aquí contigo que dices que no es lo mismo, ¿verdad? La sombra es esta como estructura dentro de nosotros, ¿verdad? Que fue todo lo reprimido, negado u oculto. Y la proyección es el mecanismo por el cual la sombra se hace visible, pero no es el único. eh, hay varias formas de detectar la sombra y Ujú. una de ellas y la más importante de todas probablemente sea la proyección. Ajá. Pero hay otras formas de ver la sombra. La sombra emerge en actitudes inesperadas que nosotros tenemos. Cuando una situación se presenta de una manera inesperada y algo no nos gusta o algo, nosotros mostramos conductas y formas de ser que son parte de nuestra sombra y en ese momento podemos observar y si tenemos un momento para podernos visualizar, nos podremos ver haciendo algo que no estamos habituados a hacer. Podemos adoptar conductas que incluso nosotros rechazamos y nos parecen que no las tenemos. Pueden aparecer, pueden emerger Ujú. esas conductas. Entonces, la sombra se puede ver en situaciones inesperadas, imprevistas, eh, muy especiales. La sombra también se asoma cuando estamos en los colectivos.
El comportamiento de una persona individualmente, es diferente al comportamiento que esa persona tiene en grupo. Cuando la persona está dentro de una masa, se desactivan ciertas partes del yo o tienden, no tiene por qué suceder siempre, tienden a desactivarse y la persona tiende a desarrollar cierto mimetismo social. O Sí. sea, el mimetismo es esa capacidad que tienen los camaleones para adoptar el mismo fondo del lugar donde está y confundirse. Entonces, el mimetismo social es cuando yo hago lo mismo que hace el, el popolo, la masa, el grupo, para ser parte de él. Y sucede que los seres humanos pierden parte de su individualidad, no siempre, pero muchos seres humanos pierden parte de esa individualidad, pierden parte de sus propios controles interiores, ¿sí? Y se permiten y se dan licencia de hacer muchas cosas cuando están en la masa, cuando están en el colectivo. Por eso mucha gente hace desmanes en el estadio. Por eso muchas personas van a los deportes y hacen un montón de cosas que luego ellos mismos se desconocen, ¿no? Si ellos se vieran en un video dirían, híjole, ¿será yo? Sí, que estabas un poco anónimo en la multitud. La sombra también se puede reconocer dentro de los sentimientos inesperados de vergüenza, sí, sobre todo de vergüenza. Ahí hay la persona, pero aquí ya es más complejo porque ahí tiene la persona que descender y explorar. La sombra se puede manifestar en desajustes de salud, porque todo lo que nosotros reprimimos le pasa factura al cuerpo y el cuerpo acaba enfermándose. Entonces una persona puede tener ciertos cambios fisiológicos y ser manifestación de algo que él no puede observar dentro de él, de algo que él no es consciente, pero que son conductas o actitudes que él tiene invisibles que están cambiando su propia salud. Y finalmente se puede decir que la sombra emerge, bueno, hay otros dos factores que también pueden ser reconocidos como indicativos de la sombra en el humor, la Ujú. forma como hacen chistes las personas, los objetos que convierten, sí, personas o cosas que convierten en objeto de burla y las licencias que la persona se permite para el humor son mecanismos a través de los cuales él se da permiso de que emerja, se puede visualizar algo de la sombra. Y finalmente, la sombra también puede emerger a través de los sueños, mm, que eso también ya es un poco más complejo. Marie-Louise Bonfrance decía que cuando una persona tiene un sueño donde aparece alguien del mismo sexo de él o de ella, y que esa persona está haciendo algo que el soñante encuentra vergonzoso, es muy posible que esté observando algo que tiene que ver con la sombra. Mira, De manera que hay varios palcos desde los cuales podemos asomarnos para contemplar la sombra y sin embargo, uno de los más contundentes sigue siendo el de la proyección, siempre y cuando se comprenda adecuadamente, porque en mi experiencia yo llevo más de 30 años dedicado al tema del desarrollo humano y he podido observar numerosas personas, incluso a personas que hablan del tema y que no entienden bien el tema de la sombra y porque no lo han explorado o lo han empezado a pensar por su cuenta, pero no han leído, no han profundizado y entonces se entrampan con ese tema. Entonces, y entienden mal el tema de la proyección. Mucha gente usa mal el tema de la proyección, no comprenden bien el tema de la proyección, ¿no? yo aquí, bueno, invitaría a todas que si tienen algún caso que ahí que no le encuentren cómo se están proyectando, sí que tanto les choca algo de alguien que les está diciendo a ustedes y todo, pues le pregunten aquí a Juan Carlos sus dudas. Mientras sale alguna valiente, ¿verdad? Yo te quisiera preguntar, ¿para qué, en tus palabras, si nos puedes decir qué es lo más valioso o cuál es el objetivo de hacer este trabajo con la sombra? ¿Para qué quisiéramos estar, pues dándonos cuenta, ¿verdad? Que es algo mío, que es algo que yo tengo. Bueno, esa es la pregunta, esa es la mejor de las preguntas posibles porque esa es la clave del tema con la sombra. El problema con la sombra manifiesta varios problemas. El primero es que cuando yo tengo una sombra, tengo mi sombra, la sombra es como una especie es otro yo que viene conmigo todo el tiempo, pero un yo invisible. Es como si Juan Carlos caminara con su gemelo
su gemelo Juan Carlos, que hace y dice un montón de cosas que yo no puedo ver, y muchas de las cuales sabotean mis propios propósitos. Hay gente que no entiende por qué soy tan buena persona, pero la gente me rechaza, porque no has mirado tu propia sombra. Ese es el detalle. La sombra sabotea nuestros proyectos, la sombra manda mensajes y manda cosas que nosotros no conocemos, y aparte es un cúmulo, es como una energía que está represada en el inconsciente. Hay un volcán por la cual esa energía de repente sale, y efectivamente, cuando se nos presentan situaciones complicadas y la presión llega a cierto punto y la persona de repente tiene algún tipo de explosión emocional o algo, sale su sombra y se Ujú. manifiesta la sombra. Pero no solo en esos momentos, sino que la sombra se va mostrando día a día, porque lo dramático de la sombra es que nosotros no la vemos, pero los demás sí la ven. Entonces, y ven cosas bonitas, pero también ven cosas no tan bonitas. Ahora, ¿cuál es el propósito de trabajar con la sombra? Bueno, en desarrollo humano el proceso es clave por lo siguiente. En principio, se da por sentado que el objetivo del proceso de desarrollo humano es la conquista de la sabiduría. No todo el mundo tiene en su mente eso. Hay gente que nada más vive y sus propósitos son, pues, no sé, hacer negocios o tener éxito en ciertas tareas o en ciertos proyectos. Pero para alguien que realmente le interesa el desarrollo humano, el objetivo de la vida es que el individuo desarrolle cierta sabiduría, y la sabiduría no es un conocimiento, no es algo que tenemos, sino algo que somos. La sabiduría tiene que ver con rasgos de carácter, fundamentalmente con fortalezas de carácter. Entonces, dentro de una persona sabia está, por ejemplo, la gratitud. Dentro de una persona sabia está el sentido de la justicia. Dentro de una persona sabia está la capacidad amorosa o, digámoslo así, compasiva para prestarle un servicio al otro. En cambio, en el proceso de formación para nosotros nivelarnos y ser aceptados por la comunidad, lo único que necesitamos es eh, cumplir ciertas normas de urbanidad y volvernos educados. Pero ser educado no significa tener virtud. El hecho de que una persona dé las gracias no quiere decir que sea agradecido. El hecho de Ujú. que una persona le acerque a otro un cenicero si va a fumar y le traiga algo y le ofrezca algo de tomar, no quiere decir que sea una persona necesariamente servicial o que tenga la virtud del servicio. Muchas de esas conductas son resultado de un entrenamiento social para poder estar a la altura y cumplir un estándar. Mm. Y es ese tipo de formación el que hace que la persona mande a la sombra la auténtica virtud y manda a la sombra muchas capacidades. ¿Qué se necesita para que la persona realmente desarrolle virtudes, áreas luminosas de su ser y sabiduría, etcétera, etcétera? Se necesita que agarre las zonas oscuras de su sombra, las saque del inconsciente y las use para convertirlas en lo que él quiere, en lo que él quiere transformar. Para poderse el individuo transformar, tiene que tener la capacidad para sentarse a dialogar con el troglodita que está ahí en la sombra y poderlo transformar poco a poco en un ser humano amoroso, o etcétera. Entonces es imposible alcanzar eso mientras la persona tiene sombra, mientras la persona tiene esos rasgos en la sombra. Incluso el desarrollo del amor se ve obstaculizado por la propia sombra, porque yo nunca voy a aceptar a aquellas personas que tienen los mismos rasgos que yo tengo reprimidos en mi sombra. Ujú. Por eso, para yo poder aceptarme a mí mismo y a mi sombra, tengo que comenzar por aceptar al otro, porque la gente cree que es al revés. No, pues yo primero me acepto y ya puedo aceptar al otro. Para algunas cosas tal vez, pero para el tema de la sombra es imposible. Tienes que comenzar por aceptar a la persona que tanto trabajo te cuesta, porque solo de esa manera vas a destrabar el obstáculo que no te permite ver ese mismo rasgo dentro de ti. Cuando tú aceptas al otro, al fin ya puedes ver ese mismo rasgo y entonces ya te puedes aceptar a ti mismo como eres, ¿no? Hay numerosas razones por las cuales el trabajo con la Ujú. sombra es fundamental, porque si yo asumo el trabajo de desarrollo humano como un trabajo de transformación y no como un trabajo de represión, entonces en vez de reprimir lo que no me gusta, lo voy a transformar.
pero para poderlo transformar necesito tenerlo ante mis ojos, tener conciencia de que yo lo tengo. Si no tengo conciencia de que lo tengo, jamás podré trabajar sobre ese rasgo y se quedará congelado en ese mismo estado eh, precario o primitivo en que lo mandé a la sombra, ¿no? Ok. Brice, tienes una pregunta. Sí, hola, mucho gusto y gracias por estar aquí. Ahorita que estabas diciendo, pues se han resuelto algunas de mis preguntas, pero yo tengo una pregunta y una situación que he tenido y que me ha costado mucho trabajo con el tema de la sombra. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo puedo identificar que realmente es una sombra mía o es un reflejo de algo mío? Porque tengo una situación en mi trabajo con una compañera que no logro identificar en mí qué es lo que tanto me checa o me choca con ella porque no sé, no la tolero tanto o la critico, o sea, no me cae bien, pero trato como de aplicar este ejercicio para saber por qué tengo este sentimiento hasta ella y qué me está diciendo a mí. Pero me cuesta trabajo identificar esa parte de saber qué es eso que a mí me está reflejando, o sea, y saber que en diferentes situaciones, cómo identificar que sí es un reflejo mío y que lo que decías ahorita y que realmente no necesariamente es un reflejo, porque siento que podemos caer en, ay, es un reflejo mío y tratar de buscarlo y así, aparte que soy un poco como, como estresada con este tipo de cosas, no quiero como confundirme en que insista yo en que es algo mío y que lo trate de resolver o cómo identificar que realmente es algo mío. Lo primero que tú tienes que identificar es cuáles son las causas por las cuales tú sientes un rechazo por esa persona. Si hay causas que son objetivas, es decir, voy a dar dos ejemplos de cosas que no, un ejemplo de algo que nos impide ver nuestra sombra. Cuando yo digo, lo que pasa es que esa persona es altanera, ¿no? Por decir, esa es una forma de expresión. No, tendría yo que detectar qué hace exactamente. Esa persona grita, esa persona le dice a los demás que son unos tontos o esa persona dice esto, hechos objetivos. Enseguida yo tengo que detectar de eso que la persona dice, cómo me siento. Y si eso que la persona dice, y cuál es la razón por la cual yo me siento así cuando esa persona dice eso. Es decir, cuando esa persona dice eso, yo me siento de determinada manera porque no veo satisfecha mi necesidad o expectativa de que las personas podamos hacer tal cosa, o no veo satisfecha mi necesidad y expectativa de poder hacer esto o esto otro. Ahí es donde yo tengo que detectar si es que la conducta de la otra persona afecta una necesidad, obstruye un proyecto mío, afecta un deseo, algo mío. Si es por eso, no necesariamente es que yo esté proyectando. Ahí puedo detectar y decir, claro, esto me molesta. Yo puedo ir en el auto y necesito llegar temprano al trabajo y se mete una persona muy lenta por el carril de la izquierda, que es el de rebasar. Y se va y se empareja con los demás autos y no los rebasa y yo voy detrás diciendo, ¿qué onda? ¿Por qué no lo rebasas? Yo necesito, y ahora ya tú te metiste en el carril de rebasar, ya no puedo rebasar, ahora y vas más despacio que yo y ya no voy a poder llegar a tiempo a la junta y entonces experimento una frustración grande y experimento enojo y me enojo con esa persona, ¿sí? Eh, pero eso no quiere decir que yo esté proyectando algo en ella. Ahora, si luego yo detecto que, que yo estoy, que yo considero que esa persona me cae mal porque tiene este defecto y empiezo a mencionar rasgos de ella, rasgos de personalidad y empiezo a decir que esta persona eh, es envidiosa y que esta persona quiere ser protagonista de no sé cuántas y que le gusta y todo lo dice para presumir y para hacerse notar. Y ya empiezo yo a decir ese tipo de cosas que no se ven, que no las puede ver el ojo de la carne, sino que las ve el ojo de la mente y que en realidad son atribuciones de intencionalidad. Entonces sí es muy probable que estés haciendo proyecciones y que entonces gran parte de lo que esa persona, tú le ves a esa persona es algo que tú tienes, pero ya no son conductas, son actitudes que tú le atribuyes, ¿sí? Bueno, no sé si respondí tu pregunta.
Sí, de ¿Seguro? hecho sí. Sí, o sea, sí me, como que me diste una guía, porque sí es como más sobre los segundos, se ha de aceptar y aquí enfrente de ustedes sí es más como la segunda parte que yo veo, como dices, con ese ojo que no ve el humano, pero que yo lo detecto y que tal vez sí es una predicción en mí, pero ahora cómo puedo sanarlo o trabajarlo, o sea, sí es parte de lo que dices de aceptarla para también aceptarme a mí misma. Eso ya es un aspecto un poquito más terapéutico, pero digamos, no es tan sencillo. Pero lo primero, realmente lo primero, y sin lo cual es imposible, lo segundo, es que tú puedas reconocer realmente que tienes ese rasgo en la sombra. Lo primero es reconocerlo, que es a lo que más miedo le tiene la persona. La persona le da mucho miedo decir, sí, yo soy así. A los seres humanos les da miedo decir, sí, yo tengo envidia. Sí, yo soy presumido y me gusta ostentar. A la gente le da mucho miedo decirle al otro, sí, yo necesito el reconocimiento de los demás. Aunque lo tienen, aunque es una necesidad, pero les da pavor porque viven en una cultura de la autosuficiencia, nadie se mete conmigo y a mí nadie me va a ver la cara y todo un poco de discursos del ego, ¿no? Que generalmente son discursos de un ego frágil. Un ego normal nunca tiene necesidad de decir eso. Entonces, da mucho pavor y justamente el reconocimiento de la sombra implica tener el valor para detectar que se tiene algo, para poderlo empezar a trabajar. El siguiente punto a trabajar es que yo me pueda identificar con eso, es decir, yo lo pueda ver dentro de mí. ¿Cómo opera eso dentro de mí? ¿En qué momentos yo soy así? Como como veo al otro, ¿no? ¿En qué momento yo actúo de esa manera? Si es como si yo estoy en una junta en donde el coordinador de la junta pide un aplauso para uno de los miembros ahí del equipo de trabajo y de repente y todos aplaudimos, pero una de las personas no aplaudió. Entonces yo puedo mirar a la persona que no aplaudió y yo puedo empezar a decir, mira, mira qué envidioso está, este está lleno de envidia. Pero esa es mi proyección. A mí, A mí no me consta que tiene envidia. Lo único que puede ver el ojo de la carne es que la persona no aplaudió, nada más. Ya mis atribuciones de intencionalidad me pertenecen. Y si alguien me dijera, pero ¿y cómo sabes que es por envidia? Pues porque mira la cara de envidia que trae. Como si en algún lugar del mundo hubiera quedado esculpida la cara de la envidia para que alguien dijera, mire, el que haga esa cara es porque tiene envidia, ¿no? No existe tal cosa. Entonces yo lo que estoy viendo allí es una resonancia de algo que yo hago cuando yo siento envidia. Entonces lo primero que yo necesito es identificar mi propia envidia, reconocer cuándo y por qué siento envidia. Y lo segundo, entonces tengo que empezar a resolver el problema específico ya de la envidia, porque cada problema se resuelve de una manera distinta, ¿sí? Entonces, en el caso de la envidia, seguramente tengo envidia porque no valoro mi propia vida lo suficiente, que no valoro lo que yo tengo y lo que he hecho suficientemente. Entonces, desearía haber hecho otras cosas o desearía tener cosas que ni siquiera necesito. Entonces, todo eso es lo que yo tendría que trabajar ahí, pero eso ya va a depender de cuál es el contenido de la sombra, porque cada contenido de la sombra se trabaja de una manera particular y especial, ¿no? Ya habría que ver qué es lo que he descubierto que yo tengo en la sombra, ¿no? Muchas gracias. Ok, Yo creo que aquí clave de lo que has dicho es bien importante entender que tenemos que ir a, a la intención, ¿verdad? Como a la actitud, más allá de la conducta, ¿no? Porque a veces nos quedamos trabados en el, pero es que yo no hago eso, es que yo no soy así. Entonces, y no vamos más allá. Dicen, no, no haces eso, pero ¿por qué te molesta que ella haga eso? Porque eso claro. significa que entonces a ti no te Mm, van a dar la estrellita, se la van a dar a él o lo que sea. O sea, pero es eso que dices tú, esa necesidad mía que va a quedar entonces sin satisfacer o sí, o la interpretación que tú le estás dando a su acción. O sea, es que lo hace por esto. Y eso claro. es lo que te atora, no la acción en sí, sino siempre rascarle un poquito más, ¿no? Ah, Efectivamente, el problema es que los seres humanos manejamos algo que se llama segundo nivel de intencionalidad, que es atribuirle al otro intenciones, pensamientos, actitudes, etcétera. Eso solo lo hace el ser humano. Los primates superiores lo pueden hacer hasta cierto grado, pero el humano sí que lo hace y lo hace gracias a que lo podemos hacer es que podemos desarrollar empatía.
porque podemos hacer adopción de perspectiva, adoptar la perspectiva del otro para tratar de ver el mundo como el otro lo ve. O sea, es una cualidad extraordinaria, una capacidad que tiene el yo del ser humano, pero es una capacidad que hay que educar, porque si yo no la educo bien y yo no la entreno bien y no tengo percepción correcta, entonces lo que voy a hacer es que voy a pasarme la vida proyectando en los demás mis propias intenciones, mis propios pensamientos, mis propios sentimientos. No, no conductas, las conductas no. La Ujú, conducta es muy objetiva. Si claro. alguien se indignó, si alguien se indignó porque Osama Bin Laden estrelló unos aviones en las Torres Gemelas, no quiere decir que él también estrella aviones. Entonces quiere decir que todos nosotros somos unos estrelladores de aviones porque pues estamos proyectándonos en él. No. La conducta no es lo proyectado, nunca es la conducta. Lo proyectado son las atribuciones de intencionalidad que yo le hago a la persona. Si estoy indignado con Osama Bin Laden, yo necesito revisar por qué. ¿Por Ujú, qué me indigné? Ah, pues porque considero que su reacción es desproporcionada y porque quiere decir que es una persona egoísta que solo piensa, bueno, ahí en ese discurso, en eso que estoy ahí diciendo, está. ahí es donde yo tengo que revisar qué Mm, de eso me pertenece. Que de eso son mis propias proyecciones y son rasgos que yo tengo y que no he podido, no atino a poder ver dentro de mí ok. y los estoy desplazando hacia afuera. Que le Sí. podemos llamar juicios, ¿no? A esa atribución Sí, de intencionalidad. Es que así lo veíamos nosotros, el espejo de los juicios. O sea, que toda proyección parte de un juicio. O sea, de, sí, ¿no? De, es sí, que lo está haciendo por esto. sí. Cuando yo hago un diagnóstico psicológico de la persona, a veces así, pero improvisado, ¿no? Esa persona lo dice porque está muy necesitada. Eso es un diagnóstico que yo estoy haciendo, eso es muy probablemente una proyección que yo estoy haciendo. Claro. Y cuando lo juzgo y cuando lo emito un juicio moralista acerca de la persona, ahí también me pierdo la posibilidad de ver con objetividad lo que la persona hay, lo que la persona hace. Cuando yo emito un juicio moralista, me entrampo porque quiere decir que yo descalifico moralmente la conducta del otro. Por lo mismo, tengo un ego que me descalifica moralmente a mí si llega a ver algún rasgo parecido a ese. Y para no verlo, porque no me quiero descalificar moralmente, porque quiero cuidar mi autoestima, entonces yo tapo los ojos y mando al inconsciente ese rasgo y ya no lo voy a poder ver. Coloquialmente se dice sacamos el cobre, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, se usa también lo de mostró el cobre cuando una persona mostró un rasgo que no había manifestado, Ujú. un Acabo de rasgo leer una frase que me oculto. encantó, decía, la conciencia dispone y la sombra dispone. Ya La ves que, conciencia propone y la sombra dispone a de ser, ¿no? ajá, sí, así como Sí. decimos de Dios dispone, sí, pues la conciencia propone y la sombra dispone, o sea, acaba saliendo tu verdadero yo, ¿verdad? Quieras o no, Claro, claro, claro. Hay un inconsciente. experimento que mucha gente plantea, pero es muy difícil, ¿no? Que dice, si tú tuvieras oportunidad de filmarte a lo largo de un día, durante varias horas, tu conducta, te llevarías, pero que se te olvide que te están filmando, ¿no? Ajá, Así, y ahí podrías darte cuenta de tu sombra. Te llevarías sorpresas impresionantes, qué viendo miedo. cómo reaccionas, viendo tus propias caras, tus propias formas de responder, tus conductas. Todo eso lo verías, te sorprendería muchísimo. Nos iríamos de espaldas todos y diríamos, caray, yo soy ese, ¿no? No tenía idea que yo era así. Y eso es lo que sucede con la sombra. La sombra siempre es por definición un punto ciego, es algo que nosotros no podemos ver, es invisible. Solo quiero también señalar un detallito también. Sí. No hay rasgos que estén absolutamente o dentro o fuera de la sombra. Una persona puede decir, yo estoy trabajando mi propia soberbia Ujú. y ya he podido descubrir rasgos en que soy soberbio y que los tenía en la sombra. Eso quiere decir que la persona está sacando de la sombra el rasgo de la soberbia. Y quiere decir que ya está identificando conductas, actitudes y formas de ser donde él es soberbio, pero no quiere decir que ya recuperó toda la soberbia que hay en su sombra. Es muy posible que haya todavía rasgos y formas de ser soberbias a las que él todavía no tiene acceso, que todavía están ocultos, que tarde tiempo, se demore quizás incluso años en poderse dar cuenta que tenía esos rasgos allí.
¿no? Por eso afirmamos en desarrollo humano que la única manera en que una persona puede recuperar su sombra y las mejores formas para facilitadores para recuperar la sombra es el amor incondicional. Es crear culturas del aprecio en torno nuestro, generar la cultura del aprecio en torno nuestro, bajarle muchísimo a la crítica, no andar criticando a la gente, sino más bien ir desarrollando la mirada compasiva hacia el otro y hacia nosotros mismos, para tratar de no enjuiciar al otro, para condenarlo ni para justificarlo, sino solamente para comprenderlo. Eso facilita mucho que nosotros podamos ver los rasgos de nuestra sombra, facilita mucho que nosotros podamos conocernos realmente como somos. ¿Sí? Ujú. Porque es la tendencia a enjuiciar y a generar juicios moralistas y diagnósticos psicológicos los que le impiden a la gente ver la realidad, ver cómo realmente somos y entender la condición humana como realmente es. ¿Mm? Sí. Sí, la mayoría de la gente vive para ponerse máscaras e impedir que se noten los rasgos que él no quiere aceptar. Quitarse esas máscaras y poderse mostrar es muy difícil en una cultura donde no hay una verdadera aceptación o donde no hay un amor incondicional, un respeto profundo al otro, una mirada compasiva, una capacidad de aceptación de los demás. En ambientes donde existe eso es mucho más fácil el proceso de recuperar la sombra, ¿no? Ujú. Ok. ¿Alguna otra pregunta, oigan, que ustedes tengan? Anímense. No sé si hay alguna otra duda sobre el tema. De aquí lo que estabas. Ah, mira, Guadalupe. Guadalupe, Adelante. Ay, adelante. hola. Yo tengo la duda de esta, pues no sé cómo llamarle, filosofía o forma de entender al ser humano. ¿Cuál es su origen? O sea, ¿de dónde surge como de religiones antiguas? O sea, como que me queda pues, la curiosidad. ¿Cuál forma de ver al hombre? Discúlpame, Pues esta Guadalupe. forma como de entenderlo como ya Separa- existe y que reflejas tus partes escondidas. No sé, o sea, para mí es un concepto nuevo que Ujú. no lo había nunca encontrado hasta que empezamos a leer el libro, y bueno, un poquito antes. Y no sé, me gustaría saber un poco como de dónde salió Ok, si la bueno, podemos llamar así. el concepto de la sombra, más bien, el concepto de la proyección, porque estamos manejando dos conceptos, ¿no? Sombra y proyección. El concepto de la proyección lo acuñó por primera vez Sigmund Freud en 1895, cuando empezó a enumerar los mecanismos de defensa que desarrollamos las personas para no vernos a nosotros mismos, para no ver debilidades en nosotros mismos. Él mencionó varios mecanismos de defensa, como el desplazamiento, la negación, la proyección, la racionalización, etcétera. Eh, entonces, eso en cuanto a la proyección. Es un concepto que resultó de la evolución de la psicología y especialmente nace con el psicoanálisis. El psicoanálisis adoptó una dirección al respecto, pero toda la psicología general adoptó el concepto. Actualmente la psicología en general, cualquier corriente psicológica acepta el concepto de la proyección. Los seres humanos proyectamos, es un hecho. Entonces es un concepto que nace de la psicología a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX. El concepto de la sombra, en cambio, el que lo aportó, nace de la psicología analítica de Jung. Es Carl Gustav Jung el que plantea que dentro del inconsciente, dentro de los rasgos inconscientes que nosotros tenemos, hay una serie, dentro de las cosas inconscientes que nosotros tenemos, hay rasgos que el ego no se atreve a ver por miedo, porque hay una vergüenza, hay muchas, ¿cómo decirlo? Ponemos muchas condiciones o una serie de condiciones para aceptarnos a nosotros mismos y entonces ese ego condicionador, ese yo condicionador, prefiere mandar al inconsciente ciertos rasgos nuestros para no tener que lidiar con ellos y no verlos y no sentirse profundamente avergonzado por tenerlos, ¿no? Entonces ahí ya surge dentro de la psicología de Jung, ¿no? Jung era discípulo de Freud, pero se separó, agarró su propia escuela y ya a partir de Jung el modelo de la proyección fue adoptado por la psicología Gestalt,
por la psicología humanista, por la psicología existencialista, incluso hizo parte de la filosofía existencialista y se me fue el nombre de este alemán, el autor del el ser y la nada, ¿cómo? No, Heidegger, Sartre. de Heidegger, exactamente. Hizo parte de la filosofía de Heidegger. Entonces, todo el concepto de la sombra es un concepto más propio de la psicología y en parte de la filosofía contemporánea. Y dentro de las escuelas y dentro de las perspectivas espiritualistas del desarrollo humano, no religiosas, pero sí que le dan valor al desarrollo espiritual, el tema de la sombra también ha jugado un papel muy importante dentro del desarrollo humano, digámoslo así. Juan Carlos, yo le decía, Especialmente del desarrollo humano entre adultos, ¿no? El tema de cuáles son los desafíos que tiene del desarrollo humano en la vida adulta, la sombra juega un papel estelar ahí, ¿no? Ya, Juan perdón. Carlos, yo le decía que no sé si antes de Jung, no con ese nombre, yo sé que él fue el que dio este término de sombra, pero en las tradiciones espirituales de Oriente no se hablaba ya desde hace mucho de la luz y la sombra, de este lado oscuro, o sea, no como sombra, como entidad así, dentro de nosotros, pero no se hablaba que teníamos estas pasiones como un lado oscuro. Es pregunta, no sé, creo que estas tradiciones milenarias así de algún modo lo exploraban también al hablar de ese camino del medio, ¿no? ¿No? Sí, lo que podemos encontrar son, como en todos los conceptos, siempre existen antecedentes. Podríamos Ujú, buscar así. antecedentes del concepto, no tan, bueno, puede que de la sombra, pero del inconsciente, incluso Ujú, desde los griegos antiguos, ¿no? Son como antecedentes. Eh, en varias tradiciones mistéricas antiguas, como por ejemplo los misterios órficos, los misterios de Eleusis, los misterios de Samotracia, em, que en la no, nos antigüedad, hablas en chino. bueno, los griegos tenían, aparte de la religión olímpica, tenían una serie de misterios donde ellos hablaban de este tipo de cosas, ¿no? De que parte de la lucha, pero esto nuevamente es parte del desarrollo, del desarrollo humano adulto, en la edad adulta. Eh, parte del trabajo del adulto es lograr que el héroe venza al monstruo, ¿no? Que el héroe Mm, venza al monstruo. Entonces, generalmente en las mitologías antiguas, el héroe era un hijo de padre celeste, ¿no? Casi siempre un dios, y madre terrestre, ¿no? Entonces él era como una especie de intermediario entre lo superior y lo inferior, un intermediario entre la materia y el espíritu, entre lo terrestre y lo celeste, digámoslo así. Y eso le daba a él una fuerza porque él traía dentro de sí, dentro de la herencia celeste, traía la voluntad y la inteligencia para poder triunfar sobre los impulsos trivializantes heredados del reino animal. Nosotros tenemos componentes heredados del reino animal, que ujú. son las sensaciones, las tienen todos los animales, las emociones, las tienen los mamíferos superiores, tienen emociones, tenemos impulsos sexuales, impulsos agresivos, mecanismos impulsivos, digámoslo así, Freud llamaría pulsiones, ¿no? Traemos todo eso Ujú, y el objetivo era poder que la voluntad y la inteligencia pudieran dirigir esos claro. elementos heredados del reino animal y no que fueran esos elementos heredados del reino animal los que Nos dirigieran dirigieran a la nosotros. inteligencia y la voluntad de la persona. Ok. La forma en que se planteaba esa lucha del héroe para vencer esas fuerzas era a través de un combate que el héroe libraba con un monstruo que casi siempre tenía rasgos ofídicos, o sea, rasgos de serpiente. No podía ser una serpiente gigante o podía ser un dragón, ¿no? El cristianismo adoptó todas esas imágenes, por ejemplo, en la lucha de San Jorge contra el dragón, del obispo de París, San Marcelo, contra la serpiente gigantesca, etcétera. Son, ese relato consiste en la lucha del neocórtex complejo contra el tronco reptiliano, básicamente. Ok. ¿No? Oye, yo te quiero preguntar algo, ya por último, antes de que se nos acabe el tiempo, que nos venía también ahí en el libro.
algo que se me hizo interesante porque a veces nos trabamos con que, a ver, ¿y cómo es que este aspecto que me choca tanto allá lo tengo yo? Y cuando de plano no encontramos cómo, Marta, lo que decía acá, quiero ver tu punto de vista, es que puede ser el espejo opuesto. Entonces, a mí me gustó esa manera, pero bueno, a ver, ¿qué dices tú? O sea, ¿Cómo sería el a espejo final opuesto? de cuentas, eso que tanto me choca ahí tiene que ver conmigo, me incumbe de cierta manera, pero como decimos, no es porque tú lo hagas o porque seas así, a lo mejor no eres así, eres totalmente opuesto. Y al ser opuesto te estás yendo al otro extremo del espectro, ¿verdad? Entonces no estás manteniendo un equilibrio sano, estás igual de disfuncional a lo mejor que aquella conducta que condenas allá afuera. Entonces es como el ejemplo que ella ponía es, me choca esa persona que es tan egoísta, tan egoísta, tan egoísta, ya no la soporto de tan egoísta que es, hasta que ella explorándose decía, es que yo no soy egoísta, ¿cómo voy a ser egoísta? Y se dio cuenta que estaba en el otro extremo, siendo pues muy poco egoísta, o sea, pasándose de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Y poniendo a todos primero, entonces dándole a todo mundo lo que necesitara, menos a ella, sus necesidades nunca las ponía primero, y entonces se estaba yendo al extremo por no caer en ser egoísta, pero no estaba manteniendo sanos límites, no estaba siendo asertiva con sus necesidades ni nada. Entonces, es un aspecto que está espejeando algo en lo que tú pues andas mal también, estás hasta acá, entonces por eso te choca tanto el otro extremo. Nunca te escuchaba a ti decirlo así. No, no, yo no. Ahí yo, con todo respeto con Marta, difiero de Ujú. eso. Lo que podría yo decir es lo siguiente, que es posible que yo vea en esa persona que se da permiso de hacer algo que yo no me doy permiso. Eso sí, Eso es lo pero, que, sí, pero por que eso yo, digo el punto al principio. pero que yo vea egoísmo allá y me caiga gordo el egoísmo porque yo estoy lleno de amor, eso es imposible. Porque cuando una persona tiene amor, acepta con mucha facilidad el defecto ajeno. Justamente los mecanismos para flexibilizar al ego y ayudarlo a aceptar su sombra es que la persona cada vez sea menos crítica, se vaya llenando de amor, tenga una mirada Claro. cada vez más compasiva y pueda ver con amor el rostro de su propia ignorancia. No, pero si tuviéramos amor, pues estaríamos en el centro, en el equilibrio. O sea, lo que voy es que está igual de disfuncional, porque está en el otro extremo. Entonces, Claro, ahí a pe- lo mejor sí, ese eso, sería un caso de esos que dices. O sea, le choca tanto porque ella sí se da permiso de poner sus necesidades primero y todo. Y como yo no, yo tengo tan introyectado que el ser egoísta está mal, entonces me choca tanto porque realmente desearía poderlo hacer un poquito. O sea, iría por ahí, dices, ¿podría ir por ahí? Por eso me voy a... podría ser que yo no, no me doy permiso de autoafirmarme, no de Ajá, priorizar mis necesidades. En realidad, a lo largo de la vida, nosotros tenemos que estar haciendo un balanceo muy claro entre me autoafirmo o me adapto. Sí, ajá. son dos potencias, pero todo el tiempo hay que manejarlas equilibradamente las dos, ¿no? Entonces es posible que yo tenga dificultad para autoafirmarme. Hay muchas Ujú. personas, por eso insisto, en desarrollo humano esto no es un tema muy común. Hay muchas personas que parecen que tienen una virtud, pero en realidad lo que son es muy educadas. Hay esposas que toda la vida atendieron a su marido y uno dice que señora tan abnegada, pero en realidad hay una neurosis en esa señora. Ni siquiera lo está haciendo porque tenga un amor incondicional, no es la Madre Teresa de Calcuta, ni mucho menos, sino que lo está haciendo por una serie de intereses que ni ella misma tiene claros cuáles son. Un miedo al rechazo, un miedo a quedarse sola, un miedo a la pérdida, muchas cosas que son más Ujú. bien motivaciones deficitarias y que la persona no, ni siquiera por su propia formación tiene acceso para poder ver cuáles son. Entonces, a los ojos de los demás, esa señora está llena de amor y se da y se olvidó de ella misma. No, si realmente fuera amor, la persona no se puede olvidar de ella misma. Ujú. Es imposible, porque como tú dices, el amor es la balanza, es el punto equilibrante. Entonces, ahí más bien lo que la persona podría estar sucediendo es que está desequilibrada y ve Exacto. en la otra persona un desequilibrio y está proyectando en esa persona su propio desequilibrio. ¿Sí? Exacto. O sea, siempre que estamos, ese era el punto que quería llegar, ¿no? Pero, La pero no es, importancia del equilibrio, que si estoy muy hacia un lado, siempre me va a chocar el otro.
¿no? Sí, Porque por algo me vine hacia o sea. sí, pero siempre la proyección tiene que ver con algo que yo tengo, así, es algo Ujú. que yo tengo. No puede ser que yo, que sea algo, que yo esté proyectando en el otro algo que yo no tengo o algo que a mí me falta. Eso es imposible por un principio de economía en psicología, así como en las leyes del universo, la materia y la energía no se cambian, solamente se transforman. En el mundo psíquico es así. Si yo enajeno algo, yo tengo algo y lo enajeno, queda convertido en proyección inmediatamente y no lo puedo ver en mí, pero lo veré en el otro. Y no hay algo que yo pueda ver en el otro si yo no tengo algo de eso. ¿Sí? Ese es un rasgo definitorio de la proyección. No hay algo que yo pueda ver en el otro si no tengo algo. Si yo veo en el otro, veo en la otra persona una conducta noble y generosa, es porque yo tengo alguito, así sea poquito. Sí. Tal vez no igual, pero algo, porque si no, no podría reconocerlo. Yo no puedo reconocer bondad y nobleza en alguien si yo no la tengo. Ok, Y pero no puedo entonces en ese reconocer, caso, para entenderte, sí, la que se está yendo hacia el punto de poner a todos antes, no digo que sea por amor verdadero, incondicional, y lo está haciendo a lo mejor porque eso la enseñaron a hacer, a ponerse ahí al último. Y realmente le choca tanto la que ve allá, que dice que es muy egoísta, porque ella tiene ese, pues, egoísmo, entre comillas, o esas sí, ganas de ponerse a primero, pero no la han dejado, o sea, está reprimido. sí, O sea, sí, es simplemente otra manera de explicarlo, pero el espejo está, o sea, te está claro, chocando por algo, ¿verdad? Porque sí, tienes ese egoísmo que no has podido sacar, que está tan reprimido, todos primero, aunque lo haga de manera como falsa, ¿no? sí, porque justamente eso es lo que hace la persona. La persona, lo que plantea, por ejemplo, Blay, es que nosotros nos pasamos los primeros 40 años de nuestra vida metiendo todo eso en Llenando un el saco, saco y después nos gastamos los otros 40 años de nuestra vida tratando de sacar todo lo que ya sé. metimos a ese saco porque ya no nos resulta muy difícil cargarlo y arrastrarlo. Es demasiado pesado para la psique. La razón por la cual muchas personas llegan a la adultez media y tardía y se quitan el filtro y se vuelven groseras y ahora dicen como piensan todo lo que es porque esas personas no cultivaron el amor, cultivaron normas de urbanidad, que es distinto. Y tarde o temprano eso pasa a la cuenta porque no es muy sustentable pasarse muchas decenas de años de la vida disimulando una conducta, poniéndose una máscara y de- teniendo una fachada. Para quien lo haga, es parte de mi deber en esta charla, es mi contribución. Si ustedes detectan que ustedes están haciendo algo así, no es sustentable. Créanme que la vida, su propia psique les va a pasar la cuenta de cobro. Les va a pasar Ujú, cuenta de cobro. Así como el que come sal y no le pasa nada, cree que no le va a pasar nada si tarde o temprano los riñones te pasan la cuenta de cobro. ujú. Más tarde o más temprano, porque no es sustentable. Entonces, ¿qué tiene que hacer el individuo? Más bien eh, tratar de desarrollar más aceptación, más comprensión. Es una muy buena inversión. Y no desde un punto de vista moralista, no lo digo desde un punto de vista moralista, lo digo desde el punto de vista del desarrollo humano y de la salud integral. Las personas que desarrollan auténtica comprensión, auténtica aceptación, que van desarrollando un ojo cada vez más compasivo para ver y dejar de criticar y juzgar al otro, etcétera, va elevándose su calidad de vida y se van sintiendo mejor y son menos susceptibles de tener una vida llena de amargura, ¿no? De llegar a una adultez tardía a ser un adulto mayor con amargura, ¿no? Bueno, Claro. pues eso sería, Sí, se me hizo muy importante cerrar con eso, bien padre, que como ver ahí la autenticidad, ¿no? Y la pureza de nuestras intenciones, porque en ese espejo que nosotros, bueno, lo leímos como espejo puesto, pero bueno, ya aclaramos esto. Es, por ejemplo, el ejemplo que ponías ahorita de la señora que se superentregó a su marido, ¿no? Y a la casa y punto. Y luego ve la otra que se la pasa viajando con las amigas y en el gimnasio y haciendo lo otro, no sé qué, y la critica demasiado y le da demasiado choque y cómo puede, y cómo puede, y cómo puede. Eso te dice que como que tu intención no era tan, pues así como bondadosa y salió así tan genuina, ¿verdad? De yo quiero estar aquí y fue porque, pues más obligación, ¿no?
Porque si no, pues tú verías lo otro y dirías, pues ella es feliz así, yo soy feliz aquí, ¿no? En mi casa y no te daría problema. Entonces, pues cualquier cosa que nos mueva así, preguntarnos, o sea, nos invita a revisar realmente la pureza de nuestras intenciones, ¿verdad? La autenticidad con la que estamos viviendo, Sí. ¿no? Sí, yo creo que ese es el punto clave. Ese es el punto Ajá. clave porque eso es lo que le da a la persona una calidad de vida. Eso es lo que le da a la persona tranquilidad y eso es lo que va a facilitar que tengamos sanas relaciones humanas, buena conexión con los demás, redes de apoyo realmente bonitas, sinceras. Está en que yo pueda trascender todo este tema de la sombra. Que no sea nada más una máscara, una careta, una cosa de buena educación que yo tengo, sino que realmente sea parte de un proceso de transformación en el que yo estoy trabajando para hacerme cada vez más libre, ¿no? Ujú. Eso es. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. No, pues este tema es muy interesante, le pudiéramos seguir, pero se nos acabó el tiempo. No, al Juan contrario. Carlos, muchas gracias, de veras, por No, compartirnos de tu sabiduría aquí. no, gracias a ti, Sandra, con todo cariño, con todo gusto. Espero haber sido claro, espero haberme dado a entender. Es un tema muy interesante, así que bueno, vale la pena seguirlo explorando, ¿no? De hecho, la Muchas gente que esté gracias. aquí en Monterrey, pues les comenté que va a dar justo este curso, empieza esta semana, ¿verdad? El jueves. Empezó el jueves pasado Ah, en ya, por Macarena. supuesto. Sí, se Sí. los mandé la info. Bueno, Pues bueno, para estar ahí pendientes de cuando lo vuelvas a dar, a lo mejor luego puedes dar un online. bueno, y Cristina, si ya lo pudieras, veríamos. me pudieras pasar tus redes, te lo agradecería, si tienes. Sí, sí, te las mando con Sandra, te las puedo mandar con Claro, Sandra. yo aquí les pongo todo. Sí, Ujú. Sí, gracias. bueno, bueno. Gracias a Muchas ustedes por su gracias. atención y su Gracias, paciencia. gracias. Un gusto, ¿eh? Gracias. Gracias, muy Bye. Bueno, me interesante. despido. Gracias. Bye. Ay, bueno, ¿qué tal? Antes de Gracias. que se me vayan. Ay, no tomé foto. Qué mal, qué mal. Bueno, ni modo. Un poquito más claro. Sí. Muy interesante, ¿eh? Interesantísimo. Muy interesante, ¿verdad? No, sí, este tema tiene mucho, da para mucho. Bueno, oigan, no, yo ahí les pongo las redes de Juan Carlos, da cursos bien padres. De repente ya ven que se eleva y se va, que Ulises y que nos qué, o sea, bueno, es que es una enciclopedia. Este hombre sí, da alquimia espiritual y da los orígenes de lo que quieras, religiones comparadas, lo que sea, pero también se va muy práctico a resolución pacífica de conflictos, a cosas así, ¿no? Comunicación interpersonal y todo. Y es un buenazo, de verdad. Entonces, bueno, pues ya cerramos este tema. Como quiera, siempre ya ven que seguimos regresando y conectando, ¿verdad? Lo que vamos viendo con lo anterior. Y pues que sea tema de su escritura, oigan, ya pasamos al camino del artista y llévense esto con ustedes para que sigan explorando, se sigan haciendo introspección ahí en su libreta. Muchas Ok, gracias, Sandra, a por todo lo que ustedes. te preocupas por nosotros, por que aprendamos más. Gracias. Gracias. Bye bye. Gracias. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Hermosa niña.